¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos de tradicionalismo? Muchos piensan que el concepto de tradicionalismo alude a las costumbres instauradas como parte nuestra de nuestra propia tradición adventista. ¿Te has fijado que cuando va una persona sin corbata o una mujer con pantalones, todos la quedan mirando? ¿Han notado que en la iglesia solo se utiliza como instrumento principal el piano? Por otra parte está el concepto de la iglesia un poco menos formal, donde si vas con jeans no es relevante y si algún hombre va con polera, nadie lo queda mirando. Es más, esas iglesias tienen más de un instrumento para las alabanzas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguna está equivocada? ¿Será bueno el cambio? ¿Hasta dónde es posible transar algunas tradiciones? Hoy trataremos de dilucidar estas interrogantes y algunas otras más. Tenemos unos invitados muy especiales. No te desconectes porque aquí comienza Al Margen. Buenas noches a todos a este nuevo capítulo de Al Margen. Ya ni siquiera recuerdo cuántos capítulos llevamos de esta última temporada porque los capítulos han estado súper buenos. Espero que tú no te hayas perdido ninguno y si alguno no te has podido conectar, recuerda que los capítulos quedan en Facebook y también en YouTube. Ahora en este momento estamos transmitiendo a través de Facebook en Al Margen y en Facebook también en Al Margen. Y también estamos con ustedes, espero que también nos manden sus saludos, que manden sus preguntas. Hoy tenemos un tema bastante interesante donde vamos a estar conversando acerca de estos dos conceptos de la iglesia que son un poco quizás más tradicionales y un poco menos formal, ¿cierto? Y esperamos que ustedes participen con nosotros. Hoy tenemos una pregunta para ustedes y espero que puedan responder en la burbujita que está abajo en Facebook o en los comentarios en YouTube. La pregunta es, ¿cómo sería tu iglesia ideal? ¿O cambiarías algo de tu iglesia? En este tiempo de pandemia hemos visto que el concepto de iglesia quizás no es el mismo que nosotros teníamos antes. Antes pensábamos que la iglesia era el lugar físico, ¿cierto? Donde nosotros nos reuníamos y hoy nos hemos visto con que la iglesia es nuestro propio hogar, el lugar donde nosotros estamos y vemos la iglesia a través de, o sea, vemos los programas a través de las pantallas. Entonces, quizás antes tú ibas a la iglesia y ¿cuál sería entonces tu iglesia ideal? ¿Qué cambiarías entonces de esa iglesia donde tú asistes regularmente? Para que nos puedas comentar qué es lo que tú piensas. Espero que puedan enviar sus respuestas porque Laura va a estar con nosotros leyendo cada una de sus respuestas. Si tú no quieres que leamos tu nombre, escribe anónimo. Y si no tienes problema con que la respuesta sea leída con tu nombre, puedes escribirla así tal cual y nosotros vamos a comentar un poco tu respuesta. Espero que todos puedan responder, todos nuestros amigos que están viendo el programa. También espero que inviten a sus amigos a ver el programa del día de hoy. Si ustedes están ahí viendo el programa, mándenle el link a sus amigos, compartan el programa en su muro, en Facebook, también envíenle quizá el link a sus amigos de la iglesia, al grupo de la iglesia donde ustedes participan, para que más personas puedan ver y comentar este programa. Hoy hemos tenido algunos problemas de conexión, Camilo aún no está con nosotros, pero esperamos que pueda llegar y compartir con nosotros porque él también es parte fundamental del programa. Esta semana ha sido un poco diferente, ¿cierto? Nuestra región metropolitana hoy nos comentaron que pasamos a fase 2 el día jueves, a partir del día jueves, así que espero que ustedes estén atentos a las noticias también y que su semana haya estado muy, muy buena. Vamos entonces a conocer a nuestros invitados. Hoy tenemos dos invitados especiales.
no uno. Yo sé que ustedes siempre ven que tenemos un invitado especial, pero esta vez solo tenemos a dos. Así que está imperdible. Me cuentan que como hoy tenemos una voz en off especial. Pastor Hernán, ¿está por ahí usted? Hola, hola Daniela, un gusto de saludarte en este día. Estoy reemplazando a Camilo por unos segundos solamente, estamos con problemas, pero ya estamos intentando solucionar, ocupamos toda nuestra energía para poder solucionar estos problemas y de aquí a poquito Camilo se va a conectar, así que por lo menos yo puedo contarte quiénes son nuestros invitados el día de hoy. Sí, muy bien, Pastor, cuénteme por favor, porque yo no tengo mucha información de ellos, así que cuéntenme un poco qué hacen ellos, quiénes son. Bueno, te puedo decir que ambos son muy amigos míos. El primero de ellos es con quien tuve el privilegio de trabajar en la radio Nuevo Tiempo. Teníamos un programa muy popular en su tiempo, denominado Óptica Joven. Después, por diferentes circunstancias de la vida y del trabajo, concluyó ese programa. Él continuó trabajando en Nuevo Tiempo y llegó a ser el pastor de jóvenes de la Iglesia de Las Condes. Así que tengo el gusto de poder presentarles a Manuel Adasme. Y también tuve el privilegio de trabajar con el otro. Fue mi presidente, el pastor Josué Espinosa, quien hoy en día es el decano de la Facultad de Teología de nuestra Universidad Adventista acá en Chile. Así que Dani, ¿qué más? Pastor, me recuerdo por ahí que quizás el pastor Manuel Adasme, él tenía un programa a través de internet, ¿o no? Junto con sus jóvenes, ¿o no? Claro que sí, de hecho tiene muchos programas, hace la escuela sabática, el pastor Manuel Adasme también tenía un late ahí los días jueves en la noche con un amigo argentino, ¿no? Bueno, él nos va a contar un poquito más una vez que comencemos. Ok, entonces conozcamos a nuestros invitados y les vamos a hacer algunas preguntas. Muy buenas noches, pastores, Pastor Josué, Pastor Manuel. ¿Cómo está Pastor Manuel ahí que activó su audio? Muy buenas tardes, un gusto para mí poder estar acá con ustedes. Estoy un poquitito gangoso, estoy con un poquito resfriado, espero que no sea coronavirus, pero muy contento de estar aquí con ustedes y además, para rematarla, por decirlo, se me cortó la luz. Así que estoy con el internet del celular, estamos ahí, pusimos el rig de luz con un cargador externo, pero bueno, todo sea para que podamos juntos hoy disfrutar de una conversación amena, una conversación simpática y una conversación que me imagino no estará exenta de ciertas polémicas, así que desde ya invitar a nuestros amigos a comentar ahí en el Facebook por donde está saliendo en este instante. Muchas gracias, Pastor. Pastor Josué, estuvo usted con nosotros en la temporada anterior. Estamos muy contentos de que esté de nuevo aquí repitiéndose el plato con nosotros, muy agradecido. Ahora ya no está aquí en Santiago, me imagino. Hola, estamos en Chillán, ya hace 3 meses que nos trasladamos hasta esta zona conocida por nosotros, en donde trabajamos también un tiempo, años atrás, así que nos encontramos con amigos, conocidos y también con parte de nuestra familia. Así que es un privilegio estar otra vez con ustedes. Un saludo también para Manuel, para mi amigo Hernán. Bueno, gracias por la invitación. Ok, entonces vamos a partir conociéndolo un poco más. Primero al Pastor Manuel Adasme. Y tenemos la primera pregunta, que es ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? Porque usted no solo es pastor, sino que también tiene ahí quizás su familia, quizás tiene en su tiempo libre. ¿Qué es lo que le gusta hacer? Sí, mira, bueno, yo estoy casado. Este año cumplimos 4 años. ¿A qué fecha estamos atrás? Bueno, espero no estar cometiendo ningún error. A 7. Bueno, el 9 cumplimos un año más de matrimonio por el civil, el 18 por la iglesia, así que bueno, estamos bien en las fechas aún. Gracias por recordarme, querida amiga. Y además tenemos un gatito, un Michu, que está por ahí molestando, en cualquier momento se va a colgar del Pintalux y se va a caer todo.
como ha solido pasar en algunos sermones, cultos jóvenes, programas para Nuevo Tiempo. Así que desde ya pido disculpas si es que llega a ocurrir algo así. Y me preguntaba si me gusta hacer algo como en mi tiempo libre. Y sabes que hay algo que a mí me encanta y que se relaciona mucho con la radio, que es el tema de los podcasts. No sé si los conoces. El podcast es un poquitito más informal, tal vez uno se sienta con amigos a disfrutar una conversación y tú te pones a grabarlo. Entonces tengo la oportunidad y hemos podido ir grabando algunos podcasts bastante interesantes. Uno de ellos que los invito a seguir y a escuchar en Spotify se llama CH, Cristianamente Hablando, en donde se plantean distintas temáticas y la podemos ir conversando con el pastor Rodrigo Coronado, que actualmente está pillando el colegio de La Cisterna, y Gerson Estrada, que también trabaja ahí en el colegio de La Cisterna, y ha venido así como mutando, a veces está uno, a veces está otro. Así que eso es lo que me encanta hacer podcast en este momento, en mi tiempo libre, es algo que al menos a mí me llena mucho. Ah, qué interesante esto de los podcasts, que ahora con el tema de la cuarentena también se han vuelto súper, súper populares. Yo veo muchas personas que son fans de algunos podcasts. Yo igual escucho algunos, no había escuchado de este Cristianamente Hablando, así que obvio que lo voy a escuchar en Spotify, así que ahí le voy a dar algunas reproducciones. Espero que los amigos que están viendo el programa también lo busquen en Spotify. La siguiente pregunta también es para el pastor Manuel y me gustaría saber si tiene alguna meta, algún proyecto, algún sueño a corto o a largo plazo que pueda compartir con nosotros. Wow, sabes que tengo una gran meta, un gran anhelo y un gran motivo de oración que me gustaría en algún momento generar algunos proyectos hacia la adolescencia de la iglesia. Ya hay ciertos proyectos y ciertas cosas hacia los adolescentes, como lo son el proyecto G-Teen, pero tal vez ir a aportar a los G-Teen, tal vez generar algún material, algún programa, algo que aporte más en esa edad que es tan importante, y porque a veces nosotros saltamos desde niños a jóvenes inmediatamente, pero creo que uno de mis grandes sueños en este momento es poder generar algún material hacia los G-Teens, hacia los adolescentes de la iglesia adventista, y bueno, un material que será de gran bendición, espero yo, para cada una de las congregaciones. Así que ese es como mi gran sueño, anhelo y motivo de oración hoy por hoy. Además de otras cosas que no sé si aún las puedo contar, que tal vez el pastor Josué las tiene más que claras y el pastor Hernán también, pero por ahí también dentro del ministerio pastoral hay varios sueños, anhelos por cumplir y motivos de oración que me gustaría también, si es que alguno se acuerda de mí, que lo pueda poner en oración. Muchas gracias por contarnos, por compartir con nosotros estos proyectos, ¿cierto? Siempre me llamó la atención que siempre ligado a la misión. ¿Cierto? Eso sí, me gusta que sea lo primero en su vida, ¿cierto? Y también es súper importante. Camilo, muy bienvenido, creo que ya llegaste, ¿estás por ahí? Así es, Dani, pude llegar sin problemas. No, la verdad es que con varios problemas de internet, pero esperemos que esto se estabilice luego. Saludamos, ¿cierto? A Pastor Manuel, Pastor José, Dani, a ti también. Gracias, Pastor Hernán, por haberme cubierto. Y vamos con la siguiente pregunta. Pastor José, usted ya estuvo en una temporada con nosotros, por lo tanto sabemos varias cosas de usted. Y queríamos preguntarle cómo fue el cambio de ser presidente de la Misión Submetropolitana Chilena, con todo el ajetreo que implica vivir en Santiago, ¿cierto? A ser el decano de la Facultad de Teología allá en el sur tranquilito de Chile. Cuéntenos, pastor, cómo fue ese cambio, qué tal estuvo. Bueno, fue algo totalmente inesperado. Nosotros recibimos la noticia los últimos días de agosto los primeros días de septiembre, y el 30 de septiembre nosotros ya nos trasladamos hasta Chillán. Estamos aquí a mitad de camino entre Chillán y la universidad. Estoy a 5 minutos de la universidad. Y la verdad es que, como digo, una sorpresa.
no esperábamos un cambio así, ¿no? En medio de la pandemia, pero finalmente hemos visto en estos meses que ha sido una bendición. Hemos llegado a un lugar amigable para nosotros, conocido, donde tenemos familia. Allá en Santiago teníamos la familia de fe, que es muy importante, pero no teníamos familiares directos. Y aquí sí. Además tenemos espacio y eso ha sido bonito para nuestros hijos principalmente. Aquí los chicos corren, jugamos, y allá en Santiago no teníamos ese espacio, pasamos más de 5 meses encerraditos en un cuarto piso. Así que por ese lado, muy bueno. Y bueno, las condiciones actualmente son muy particulares también. La universidad está principalmente haciendo sus actividades virtualmente. Vamos a la oficina solo en algunos horarios muy específicos que estamos autorizados, y los alumnos en general desde la distancia, a menos que tengan algún requisito muy impostergable que hacer de manera presencial. Así que contentos, agradecidos de Dios y también, bueno, contentos de estar con ustedes. Muy bien, qué genial eso del espacio, sobre todo para los pequeñines, es muy pero muy importante, Pastor. Qué bueno, me alegra muchísimo. Pastor, otra consulta, y esta ya sería la última pregunta. Hicimos una pregunta hace un tiempo atrás relacionada con sus metas, sus planes. Sí, la pregunta es la siguiente: si nos puede comentar nuevamente, o si tiene algún plan o alguna meta a futuro, a largo, corto plazo, Pastor Josué. Parece que el pastor tuvo algunos problemas de conexión, Camilo. Así que yo creo que hay que repetirle la pregunta porque ya está de vuelta. Esperamos que pueda conectarse ahí nuestro equipo de transmisión para que ponga la pantalla con nosotros tres. Ahora sí, Camilo, repite la pregunta, por favor. Así es, Camilo, dijiste, la pregunta es la siguiente, y va. Claro, así como el tesoro está escondido en... Oh. Bien, la pregunta es la siguiente. Pastor, hace un tiempo lo estuvimos con usted y nos contaba acerca de sus metas, acerca de algunos planes que tenía a largo o corto plazo. Si usted nos puede comentar si mantiene los mismos planes o si han cambiado estando allá como decano, o si tiene algún plan en especial, a futuro, a largo o corto plazo. Bueno, hay algunos planes que siguen inalterables. Yo creo que hay que saber planificar a corto, mediano y largo plazo en la vida. A largo plazo yo ya les mencioné algo respecto a culminar mi programa doctoral. Ya estoy en la última etapa, en unos meses más debería terminar todo esto, que ha sido una aventura de aprendizaje y crecimiento. Pero también tengo algunos planes a más corto plazo. Por ejemplo, cuando llegamos aquí a Chillán, llegamos a nuestra casa. Cuando yo trabajé como pastor de la iglesia de la universidad, el Señor nos dio la bendición de adquirir una casita aquí en Chillán. Y bueno, después nos fuimos y casi 11 años después regresamos. Y eso inesperadamente, ¿no? Pero eso nos ha dado la oportunidad de poder visualizar algún desarrollo en este proyecto familiar de nuestra casita. Y hemos estado bien involucrados en eso. Se está quedando bien bonita, digamos, las ideas que estamos implementando. Así que ese es el proyecto que está en pleno desarrollo. ¿Ah? Y bueno, hay otros proyectos que tienen que ver también con, bueno, que involucran a los hijos. Ya tengo un hijo que está a 2 años de entrar a la universidad, y por allí también hay algunos proyectos que podría en otra ocasión también contarles más detalles. Muy bien, Pastor. La verdad, como usted comentaba, es muy importante tener planes para corto y para largo plazo, planificarse, así es que genial. Daniela, esta ha sido la entrevista personal, conocimos a estos grandes invitados, así es que, ¿te parece si pasamos a la siguiente sección, Dani? Sí, muchas gracias a los dos. Pronto vamos a volver con ustedes porque el tema de hoy está imperdible, así que nuestros amigos les pido que se queden conectados porque ahora vamos a la sección de conocer sus respuestas que nos enviaron a través de la burbuja. Así que si usted aún no responde, escriba. Este es el momento para que pueda escribir, tiene algunos segundos porque ahora viene Laura a comentarnos sus respuestas.
Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Dani, súper bien, gracias. Qué bueno que estás bien, que nos podemos ver nuevamente, ¿cierto? Sí, bueno, ya tenemos algunas respuestas, Dani, a la pregunta del día de hoy. La verdad es que no son muchas, pero mira, ahora, mira, como tú dijiste, que empezaron a responder, me llegó otra respuesta más, así que aún tienen tiempo mientras yo voy a ir leyendo que puedan ir y responder la pregunta del día de hoy. ¿Qué decía? ¿Cómo sería tu iglesia ideal o cambiarías algo de tu iglesia? Así que, bueno, Dani, tú sabes que tú eres mi palo blanco. Así que puedes responder cualquiera de las dos, la que tú quieras. Bueno, mientras... ya está. Ya. Ahora sí, ya, bueno, yo cuando quise cambiar algo de mi iglesia, como no pude cambiar algo de mi iglesia, lo que yo hice fue cambiarme de iglesia. Pero no sé si sea la mejor decisión para todos, ¿cierto? Pero la verdad es que la iglesia que estoy ahora, estoy bastante cómoda. Me gustan bastante cosas que en la iglesia que estaba antes no hubiese podido realizar, porque la iglesia en la que yo estaba era bastante tradicional en el ámbito de la liturgia, ¿cierto? De la vestimenta, de un sinfín de cosas, que es a lo que nos vamos a referir el día de hoy, con el tema de la ropa en especial, que era algo que me ha llamado la atención ahora que estoy en esta nueva iglesia, que es donde, no sé, pues si alguien va con pantalón, ¿cierto? No es muy relevante, siempre y cuando sea formal, semiformal, ¿cierto? Pero en el lugar donde yo estaba antes, no sé, pues se prohibía el ingreso adelante, a tener alguna parte en la iglesia. O no sé, pues si estaba con las uñas pintadas, quizás, que era algo no tan llamativo, pero aún así pintada, era casi, no, también me retaron una vez. Así que no, súper... yo creo que hay algunas iglesias que están en el pasado, quizá, que les cuesta un poco adecuarse a algunas cosas que van cambiando con la cultura. Así que yo creo que eso sería algo que cambiaría de la iglesia. Muy buena tu respuesta, Dani. Bueno, decirle a las personas que nos están viendo que quizás es la primera vez que ven uno de nuestros programas, que nosotros hacemos esta pregunta no con el propósito de encontrar respuestas buenas o respuestas malas, sino con el propósito de conocer qué es lo que ustedes piensan del tema que vamos a hablar el día de hoy. Voy a empezar ya a leer algunas de las respuestas. Luis Carrasco fue el primero en responder, y él nos responde a la pregunta de ¿cambiarías algo en tu iglesia? Y él pone que tenga más amor fraternal y pasión por el evangelismo. También nos llegan otra respuesta que nos dice: ¿cómo sería involucrada en la misión, unidos y contentos? Y después pone puntos suspensivos y pone ¿cómo está esa respuesta, Pastor Josué? Así que quizás ahí después el Pastor Josué va a decir qué tal está esa respuesta con todas las cosas que va a hablar. También nos pone cómo sería, dice, esperando la venida de Cristo. Otra respuesta que nos llega, que también es a la pregunta ¿cambiarías algo de tu iglesia? Pone una iglesia más conectada a las necesidades de la comunidad y más apasionada por una comunión con Dios. Y una de las últimas respuestas que nos llega, no, mira, y aquí es el mismo, voy a decir el nombre porque aquí no me pusieron anónimo ni nada, así que aquí vamos con todo nomás. Carlos Díaz, una de las personas que siempre nos está viendo, pone, ¿cambiarías algo de tu iglesia? Al pastor y al anciano, pone, y después pone muchas risas, pone broma, cambiaría su formalismo, las muchas reuniones, dice, y pone después, mi hijo dice los carachos. Bueno, pero ahí entendemos que no lo pone en signo de broma, así que saludos, tío Carlitos, a usted y a su familia. Qué rico que estén viendo el programa del día de hoy. Y bueno, Dani, esas fueron las respuestas que
no llegaron el día de hoy, comentarles a los amigos que nos están viendo que ya no tienen más oportunidades de leer la respuesta, porque ya vamos a cerrar la tarjetita y se va a abrir otra, que va a ser una para que ustedes puedan dejar preguntas para los panelistas que tenemos el día de hoy. Así que si tú tienes alguna pregunta, baja la burbujita de abajo que tiene un signo de interrogación y dejas ahí. Te recordamos no dejar para el último, esperar hasta el último segundo a poner tu pregunta, porque ya nos ha pasado otras veces que nos dicen, oye, no respondieron mi pregunta, pero que la mandaron un segundo antes de que estuviera, y como la transmisión va un poco desfasada, no alcanzamos a leerla. Así que te invitamos a que mandes tu pregunta con tiempo y también a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales para que estés atento ahí a todas las novedades de cuál va a ser nuestro próximo programa, los próximos invitados. Así que te invitamos a que puedas ir a seguirnos a Instagram, que es donde estamos más al día con todas las noticias y novedades. Así que eso, Dani. Muchas gracias, Laura, por traernos esta respuesta, ¿cierto? Este espacio también un poco más relajado, donde nosotros podemos interactuar con nuestros amigos que están viendo el programa. Y Camilo nos tiene algunos saludos para nuestros amigos que están viendo el programa. Camilo, ¿quiénes están viendo el programa? Quizá hay algún comentario. Sí, Dani, y de pasada también recordar a todos nuestros amigos que están viendo en este momento que estamos transmitiendo desde YouTube y también desde Facebook. Recuerda compartir el link porque ahora viene una parte muy importante que es el panel y no te lo puedes perder porque vamos a hablar sobre temas controversiales. En Facebook nos saludan nuestros amigos. Luis Carrasco, un saludo para usted y su familia. Saludos amigos conectados para un nuevo programa. Así es, no nos podemos perder este programa. También ahí, como comentaba en su respuesta, nuestro querido amigo Carlos Díaz, los saludamos, ¿cierto? Dice buenos días a todos. No, ese no es. Se refería al programa, ¿cierto? De buenos días a todos. Pero no, ese no es. Pone un gran saludo para todos al imagen. Así es. Muy bien, un saludo para usted y toda su familia, querido amigo. Así que eso han sido los saludos de Dani. Para que pasemos a el tema central, al punto donde viene la conversación. Sí, aprovecho de decirles a todos nuestros amigos que no nos quedan muchos capítulos, así que este capítulo no se lo pueden perder porque ya casi está pronto a terminar la tercera temporada. Aún no les podemos decir la fecha, así que únanse a nuestra página de Instagram para que puedan enterarse de todas las noticias, como decía Laura, y no se pierdan este capítulo, no se desconecten porque ahora comenzamos con el panel. Hola a todos, le voy a pedir esto. Muy bien, Felipe, bienvenido. Camilo hoy nos va a hacer la presentación de nuestros panelistas también. Camilo, ¿qué pasó con nuestro pastor Hernán? No está con nosotros el día de hoy. Así es, nuestro pastor Hernán no está el día de hoy de pasada, ¿cierto? Le mandamos grandes saludos a nuestro querido pastor y presentamos, ¿cierto?, nuestro panel, dos teólogos impresionantes, el pastor José Espinosa y el pastor Manuel Adasme. Así que gracias por estar en este programa junto a nosotros y también nuestro panelista, nuestro querido amigo Felipe Toledo. ¿Cómo estás, Felipe? Gracias, Camilo, por el saludo. Yo estoy muy bien y súper contento porque, bueno, estoy con dos pastores y vamos a hablar de un tema súper interesante. Me siento un poco desafiado, en verdad, pero estoy contento por estar acá. Muy bien. Bien, y antes de comenzar, como decía la Dani, recuerden que nos quedan poquitos programas. Ya estamos llegando al fin de año. Pasó hace poquito el carrito afuera cantando el burrito sabanero y dije, ¡oh! No puede ser, está llegando el fin de año, va a llegar Navidad, así que no se puede perder este programa. Vamos, Dani, entonces con este panel. Ok, le voy a pedir al pastor Hernán que por favor vea mi WhatsApp y me responda prontamente ahí en el grupo. Vamos a comenzar entonces con el tema el día de hoy. Estamos conversando un poco de iglesias tradicionales, quizá iglesias hay alguna otra iglesias que son menos tradicionales. En la iglesia adventista un poco tradicional, conservadora. Así que voy a comenzar con el
el pastor, uno de nuestros pastores. Y la primera pregunta es, ¿qué se entiende por iglesias más tradicionales o conservadoras? ¿Y qué sería lo contrario? Nuestra iglesia, ¿en qué grupo está considerada dentro de estas dos? Porque cuando estuvimos preparando el programa, el pastor Hernán nos decía que hay algunas... nosotros tenemos como un poco equivocado el concepto de iglesia tradicional, ¿cierto? Porque cuando yo digo iglesia tradicional, quizás pensamos un poco en las tradiciones de la iglesia, pero quizás no es eso. Así que, Pastor Manuel, para usted es la primera pregunta. Espero, si quiere la puedo repetir, un poco más lento, un poco más rápido. O sea, la diferencia entre una iglesia tradicional, lo que se entiende por una iglesia tradicional hoy en día, y además la iglesia adventista en general, me imagino yo, en qué posición caería o cabría. Interesante pregunta, porque la iglesia adventista, como está en gran parte del mundo, no vas a encontrar una iglesia adventista igual aquí en Chile a una iglesia adventista en África, por ejemplo, o en Australia. Tienen ciertos cambios, ciertas diferencias, en donde la cultura va, de cierta manera, haciendo de las suyas, cosa que no está necesariamente mal, siempre y cuando no vaya en contra de los principios. Y eso me gustaría dejarlo claro desde este instante, o sea, la importancia de los principios. Los principios no se transan, ya podemos avanzar, podemos adaptarnos a ciertas cosas, pero los principios no se transan, nuestras creencias, nuestras doctrinas no se transan, ¿ya? Y eso me gustaría dejarlo totalmente establecido. Otra cosa que me gustaría dejar establecido es que muchas veces se junta esto con la temática de adoración, ¿ya? Porque la adoración ha sido una de las grandes temáticas o controversias del conflicto de los siglos, del conflicto global entre el enemigo y Dios. Es más, la Biblia en Apocalipsis y constantemente está diciendo eso en base a ¿por qué no me adoran a mí? No, dice el enemigo, ¿por qué no me adoran a mí? Y recordar aquí que solamente hay dos bandos, o adoras a Dios o te vas para el otro lado. No hay nadie, si eres tibio, lamentablemente te vas a tener que ir para otro lado. Dejando eso establecido, de manera muy, muy práctica, tal vez para nuestros días, la iglesia tradicional hoy en día se entiende como esa iglesia que es un poco más rígida, que esa iglesia que tal vez ha estado un poquitito más establecida, un poquitito más cuadrada en ciertos aspectos. Ojo, que esto no implica que esté mal entendiendo las circunstancias y situaciones, ¿ya? Por eso yo no me atrevería a decir si la iglesia adventista en general o a nivel global cae dentro de esta iglesia totalmente tradicionalista en ese sentido, ¿ya? La iglesia adventista sí es una iglesia de tradiciones. La iglesia adventista sí es una iglesia de doctrinas, y sus doctrinas no las transa por nada, como lo decíamos hace algún momento atrás. Pero hay ciertas cosas, o como se entiende la iglesia, entre comillas, tradicional, en relación a que es muy, muy rígida. No sabría ponerla, si la iglesia adventista cae dentro de este concepto, entendiendo que la iglesia es una iglesia mundial y en cada lugar del mundo tiene ciertos cambios y ciertos conceptos que sirven también para evangelizar, como habían ciertas personas que lo ponían como gran parte importante de que tiene que ir en su iglesia especial o en su iglesia perfecta. Muchas gracias, pastor. Súper interesante todo lo que usted nos menciona, en especial lo de que somos una iglesia mundial, ¿cierto? Y que nos vamos a encontrar con iglesias quizá un poco diferentes si visito otro país. Pastor Josué, recuerde también que pueden complementar la respuesta, ¿cierto? Si usted quiere opinar, puede ahí activar su micrófono y le damos la palabra. Ahora vamos con la siguiente pregunta, especialmente para el pastor Josué Espinosa. Y el pastor Manuel nos comentaba un poco sobre la cultura. Y esta pregunta va orientada hacia eso. ¿Cuánto será que influye la cultura en las iglesias? ¿Será que influye la cultura aquí también en nuestro país? ¿Será un factor muy relevante? Muchas gracias por la pregunta. Yo quería complementar un poquito lo que dijo Manuel muy adecuadamente.
en relación a que no debemos confundirnos, por ejemplo, entre algunos términos que a veces nos parecen que son lo mismo, pero no lo son. Por ejemplo, desde el punto de vista teológico, desde nuestra aproximación a las Escrituras, hay personas que son del ala conservadora y otros que son del ala, digamos, liberal. Me refiero en el cristianismo en general. Es así como los que son liberales tienden a usar métodos de investigación y de interpretación que, bueno, muchas veces se desvían de la enseñanza bíblica, ¿no? Así que desde ese punto de vista, como adventistas somos conservadores. Eso no hay dos lecturas de eso. Desde el punto de vista teológico, de nuestra aproximación a las Escrituras, somos conservadores. Es decir, tenemos métodos de interpretación que están en la misma Escritura, el sistema historicista que nos da principios para interpretar la Biblia y las profecías. Eso es tradicional. Bueno, pero también está el concepto del cual se habló y es conservadores. Tradicional y progresista. Esos son dos conceptos distintos que se aplican en 8 ámbitos, particularmente en el tema de la liturgia y la adoración, el culto. Y allí es donde nosotros podríamos decir que la Iglesia Adventista, en términos amplios, puede estar un poquito más inclinada hacia lo tradicional, ¿ya? Entendiendo que la tradición, como decía Manuel muy bien, no es mala. De hecho, nosotros vivimos rodeados de tradiciones. Algunos tienen la tradición familiar de reunirse a almorzar los días sábados. Es una buena tradición. Tenemos otras tradiciones, por ejemplo, cuando llega el día sábado, nosotros, no sé si todos lo hacen, pero la iglesia lo promueve, de que hacemos una recepción de sábado. Ese momento de reunirnos en familia y hacer un culto especial para dar la bienvenida al sábado es una tradición adventista, que me parece buena, yo no le encuentro absolutamente nada malo. Y lo mismo, el horario del culto el sábado mañana en algunos lugares es una tradición muy ventajosa, aunque en otros lugares esa tradición no les gusta mucho y preferirían otro horario. Pero esas son tradiciones, ¿no? Bueno, ahora voy a la pregunta específica. La cultura. Bueno, la cultura nos genera un mapa mental. Es decir, nos afecta realmente. La iglesia, en donde quiera que se encuentre, está vinculada, permeada por la cultura. Y a veces esa cultura puede ser tan potente, tan fuerte, que hasta tienda a anular un poco las prácticas religiosas y los principios que la iglesia sostiene. Quiero poner un ejemplo relacionado con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una cultura muy potente, ¿ya? Y esa cultura era una cultura teocéntrica, es decir, todas las costumbres, entiéndese la cultura como costumbres, prácticas aceptadas por un grupo, una nación, qué sé yo. Y había unos elementos culturales muy potentes y Dios usó la cultura para tratar de dejar al pueblo de Israel también una identidad y unas prácticas y unos ritos y unas fiestas que ayudaban a fortalecer sus creencias y su fe en Dios. Pero en algún momento la cultura pasó a ser tan potente que el pueblo se olvidó de Dios. Entonces se generó un problema allí. La cultura como que superó al evangelio, por así decirlo. Entonces el problema no es la cultura, el problema es cuando la cultura se superpone al evangelio, a la religión que, digamos, que tiene sus fundamentos en la Biblia, en la palabra de Dios. Eso sería un problema. Ahora, lo último que quiero decir respecto de esto es que la cultura que nos provee ese mapa mental, que nos va guiando y que actuamos de manera inconsciente y hacemos cosas porque son parte de la cultura, no es siempre neutra. Tiene elementos a veces negativos y a veces tiene elementos positivos. Entonces, cuando nos enfrentamos a la cultura, no debemos plantearnos de manera sospechosa esa relación con la cultura. No, porque hay cosas que pueden ayudar mucho a fortalecer la fe y la vida cristiana y otras que podrían confrontarla. Y ahí es donde nosotros tenemos los principios de la Biblia para poder discernir qué elementos de la cultura también aportan y qué elementos hay que desechar o dejar de lado. Entonces,
¿Nos relacionamos con la cultura? Sí. ¿La iglesia es hija de la cultura? Sí. ¿Le da identidad a la iglesia adventista en distintos lugares del mundo de la cultura? Sí. Pero la iglesia tiene principios, que son los principios del evangelio y que deben estar por sobre la cultura independiente del país o del lugar donde esté la iglesia emplazada. Muchas gracias, pastor, súper claro. También explicarnos estos nuevos conceptos, ¿cierto? Que a veces nosotros malinterpretamos o desconocemos. Ahora, Felipe, hace un tiempo veía que entre los nuevos miembros que ingresan a nuestra iglesia, parte importante son los jóvenes. Ahora, ¿qué le llama la atención a los jóvenes en una iglesia? La liturgia, la doctrina, la amistad, ¿por qué ellos quizás se acercan a la iglesia? ¿Será importante para ellos este tema del tradicionalismo, el progresivismo, ¿cierto? Todos estos conceptos. Bueno, yo creo que si diera la respuesta correcta ahora, creo que solucionaríamos muchas cosas y captaríamos a mucha gente. Pero sí me gustaría un poco aproximar esta idea a la realidad que yo he visto en mi comunidad y también algunas preguntas que yo también me he hecho al respecto. Y siento que, a ver, en primer lugar, yo no creo que la iglesia como tal sea un lugar atractivo para un joven, pero sí creo que el grupo humano que hay allí, las actividades que realizan, el espíritu, llamémosle, que tienen, el alma que tienen, puede ser muy llamativo para los jóvenes. Si de todos los aspectos que tú me mencionaste, creo que es la amistad, por supuesto, lo que ellos buscan, pero no es una amistad a secas, sino que es una amistad que le da sentido, que le da propósito y que le da identidad a los jóvenes. Quizás mucho se habla de que en la adolescencia las personas están buscando su identidad, pero aún siendo jóvenes, uno igual puede estar buscando lo que le da propósito y lo que le da sentido a tu vida. Y bueno, ¿por qué no Dios? Ahora, lo que yo siento que es muy atractivo en una iglesia, yo sé que hablé como un poco en tono ciútico respecto a al alma, al espíritu, ¿ya? Pero como que lo que quiero aclarar es que la iglesia o la actividad de iglesia debe ser un lugar que genera una experiencia. Y lo digo porque la Biblia, como tal, es un libro lleno de historias increíbles. O sea, yo quiero vivir muchas de las historias que aparecen allí. Yo quiero vivir muchas de las experiencias que los discípulos tuvieron con Jesús. Yo quiero ver las cosas que allí pasaron, las quiero vivir en mi vida. Y por ende quiero tener una experiencia con esa iglesia. Ahora, ¿por qué recalco la experiencia? Yo el año pasado viajé a Nueva York y tuve la oportunidad, le voy a llamar, intencionalmente fui a un culto de Hillsong. En Manhattan hay una iglesia de Hillsong y se me ocurrió ir y bueno, eran 300 jóvenes los que se reunían allí, intencionalmente iban a un culto a las 6 de la tarde. Hillsong tiene aproximadamente unos 4 o 5 cultos al día y se llenaban con entrada de todo el cuento. Y bueno, la música, toda esa cosa reventaba. Ahora, yo no lo estoy avalando, sino que lo que quiero decir es que se busca una experiencia, se busca la viveza que tiene la Biblia, la viveza que tiene el Evangelio, lo vivo que es Jesús. ¿Entiendes? Como la alegría, la chispeza, la energía interna que te genera una experiencia real con Dios. Ahora, yo siento que esto es lo que buscan porque yo busco siempre como sermones y todo eso y encuentro muchos sermones de iglesias latinoamericanas, iglesias que son bien populares y muchas de ellas se caracterizan por tener a pastores que empatizan mucho con las necesidades de los jóvenes actualmente. Entonces, esa experiencia va muy ligada también a lo que el joven necesita. Necesita sentirse entendido, necesita sentirse familiar, necesita entender de que el pastor o los líderes no son personas que simplemente están para decirles qué hacer, sino que son sus amigos, son personas cercanas, son personas que ellos les pueden confiar hasta sus pecados sexuales sin ningún problema. Eso es importante, es una relación la que se busca, como tú decías al principio, una amistad. Y lo que quiero finalizar es que es eso lo que logra al final, porque no quiero caer como en esta idea de que lo que importa es como el show, o las luces, o si el pastor se peina bien o no, o qué tan hipster es, ya que hoy día está muy de moda ese cuento, sino más bien de que haya tal cercanía y tal relación que al final el joven logre motivarse en su vida diaria conforme una identidad en su iglesia,
que lo motive a tener una experiencia diaria con Dios, a tener una comunión diaria con Él. Y siento que eso se logra cuando conforma una identidad y cuando logra una coherencia entre lo que Él hace en su día a día, la música que escucha en su día a día, lo que piensa en su día a día y lo que sueña en su día a día, con lo que sucede el sábado o el domingo en la iglesia. Muchas gracias, Felipe, por comentarnos esto. Súper interesante, porque tú también nos mencionabas que esta experiencia no es solo de un día, sino que es una experiencia diaria, no es una experiencia solo de una vez. Pastor Manuel, ¿considera usted que la iglesia se ha contextualizado a la forma de hacer misiones de último tiempo, o será que sigue en el pasado, hace como 40 años, a la forma que de hacer misión, no sé, de nuestros papás, de nuestros abuelos? Lo intenta y avanza en ese sentido. Tengo el privilegio de aportar hasta el día de hoy con algunos programas para la Radio Nuevo Tiempo, y conozco el grupo humano que está ahí, por ejemplo, que es un grupo muy ligado al área comunicacional de la iglesia, pensando en ese sentido en estos momentos, que es muy, muy atingente en relación al COVID y en relación a que estamos encerrados en casa. El tema comunicacional es muy importante, y de verdad ellos no saben la cantidad de tiempo que pasan orando, la cantidad de tiempo que pasan creando, la cantidad de tiempo que desarrollan cosas y desarrollan situaciones y desarrollan material para poder actualizarse y llegar con un mensaje fresco, a pesar de que es el mismo mensaje, porque el mensaje bíblico no cambia, pero de una manera fresca y como lo necesitan las personas hoy en día. Es por eso que, de cierta manera, no me atrevo a decir sí, o sea, hemos hecho todo lo necesario, pero sí digo que se está intentando y se está avanzando en pos de eso. Ahora, yo creo que no debemos también alejar tanto este tema como de iglesia, así como algo macro, sino que creo que deberíamos también fijarnos en la iglesia local, en cómo los pastores locales han estado avanzando también y han estado poniendo todo de sí para poder tener un mensaje actual, para poder llegar con una plataforma actual también. Así que para aquello yo creo que también se ha avanzado bastante. No sé si se acuerdan cuando apareció Facebook, no literalmente hace 10 años, pero hace 10 años yo recuerdo más o menos, no se metan a Facebook, Facebook es del diablo, y una cantidad de cosas así. Y hoy en día podemos ver, por supuesto, toda la mañana cada pastor diciendo, conéctense a mi culto. Entonces, son cosas en las cuales sí nos hemos estado adaptando, entendiendo los contextos y tiempos los cuales se están viviendo. Y esto ligado también a lo que decía Felipe respecto a la experiencia que necesitan las personas. Es necesario también ligar esta experiencia con algo racional, porque la experiencia, la emoción, nos va a durar el rato, nos va a durar el día. Y nosotros yo creo que lo hemos sentido en alguna oportunidad. Hemos salido así con el corazón conmovido de alguna reflexión potente, pero al rato se nos olvida o al otro día se nos olvida, porque tal vez no tuvimos esa experiencia racional también. Por lo tanto, creo yo que en relación a esto, en relación también al tema del ir avanzando e implementando cosas para estar totalmente actualizados, creo que la palabra es equilibrio. Nosotros deberíamos ir avanzando de una manera equilibrada para poder tener una iglesia totalmente actualizada. Muchas gracias, Pastor. Súper interesante e importante lo que usted nos menciona. Pastor Josué, ¿por qué lo tradicionalista se suele asociar a la adoración? Porque usted al principio nos comentaba que lo tradicional, cierto, conservador, tiene otro significado teológico, o sea, dentro del ámbito teológico, pero nosotros como miembros de la iglesia no solemos asociarlo a ese concepto. Perdón, pero la pregunta ¿cuál sería? ¿La relación entre esos conceptos? ¿Por qué tradicionalista se suele asociar a la adoración? Bueno, porque yo creo que el tema a ver, quiero ir un poquito al principio. Cuando hablamos de adoración, hablamos de un estilo de vida. Vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y eso
va más allá del culto, ¿ya? Entonces, para nosotros como adoración es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Señor, nuestra vida, todo nuestro ser, eso es adorar, ¿ya? Luego encontramos expresiones de adoración, y una de esas expresiones es el culto, ¿ya? Entonces, para nosotros como adventistas, adoración es mucho más que hacer el culto, pero el culto es una expresión de adoración. ¿Se entiende, verdad? Entonces, el culto tiene la liturgia tiene ciertos elementos. La palabra liturgia viene de dos términos de origen griego que significan la obra del pueblo, lo que hace el pueblo ante Dios. Por tanto, la liturgia no es que Dios la diseñó en detalle, no hay una liturgia única, canónica, exclusiva, no. Es la respuesta del corazón agradecido, que reconoce a su Dios, que lo quiere glorificar, y entonces es la obra del pueblo. Son con mis dones, mis talentos, pero también con los principios que el Señor me ha dado para presentarme ante Dios. Por ejemplo, un principio, la reverencia, que la reverencia no es andar agachado y no hablar nada, ¿no? De hecho, nosotros en la iglesia tenemos algunas instancias muy solemnes, como una Santa Cena, pero la Santa Cena y el rito de humildad y movimiento, y nos lavamos los pies, nos abrazamos y conversamos en el camino, cantamos, nos paramos, y uno dice, es como lo más solemne que hacemos en la iglesia, pero nos movemos harto, y está mal, no, porque finalmente es el espíritu con el cual nosotros nos presentamos ante Dios para participar de ese momento, no es estar calladitos, en silencio y sin respirar. Ese concepto de reverencia no está en la Biblia, probablemente viene de algún ámbito religioso tradicional fuera de la iglesia adventista. Entonces, en el culto hay un espacio para la creatividad, ¿ya? Porque es la obra del pueblo, la liturgia, la adoración en forma de culto. Entonces, la música que usamos, ¿qué música usamos? La que nosotros mejor sabemos hacer. Y a lo mejor en México va a ser una música de un origen más bien folclórico, que se usa para adorar a Dios. Ustedes saben que los country, que nos gustan mucho, el country cristiano, es una música folclórica, es del folk, del sur de Estados Unidos, que inicialmente se creó para alabar a Dios. Y luego tomó, digamos, una rama hacia lo secular, pero inicialmente era para alabar al Señor. Entonces, eso que el pueblo hace para Dios, que tiene forma de música, que tiene forma de cómo hablamos, cómo predicamos, y probablemente un predicador aquí o un predicador, digamos, de una iglesia gospel negra en Estados Unidos, en Alabama, va a ser muy distinto. Y a lo mejor yo me paro a predicar, aunque hable un perfecto inglés, no me va a seguir nadie. No me van a querer siquiera escuchar. ¿Por qué? Porque allá hay una forma de hacer las cosas, que no es la misma de hacerla acá, ¿ya? Entonces, el culto tiene una impronta que es cultural, que es la obra del pueblo, es lo que el pueblo puede hacer y sabe hacer para su Dios. Pero hay ciertos principios, ¿cierto? Yo mencioné la reverencia, por ejemplo. Y podríamos aplicar otros principios importantes. ¿Cómo se compone el culto? Si hay solo alabanza y no hay predicación de la palabra con digamos, una predicación con sustento, ¿será correcto solo cantar y no predicación? Y si predicamos y no oramos, y si solo predicamos y no cantamos, y si solo predicamos, cantamos, oramos y no ofrendamos, porque la ofrenda fue el primer elemento de culto en la historia de la humanidad. ¿Se acuerdan ustedes de Caín y Abel? Era la ofrenda primero, después se integró la alabanza, el canto, especialmente en la época de David. Él creó un coro de 200 músicos y cantores, y ya la liturgia comenzó a considerar la alabanza. Y luego ya, la oración siempre ha estado, ¿no? Y luego se incorporó especialmente en la era cristiana la predicación, mensaje en el culto. Entonces, espero no haberme explayado demasiado en esto, pero a lo que voy es que sí, hay tradiciones locales que son buenas en el culto, que son parte de la cultura y que son aceptables y deseables. Lo que pasa
es que estamos hoy en una condición de globalización de la cultura. Entonces, de repente yo digo, oh, a mí me gusta esto que conozco, pero de repente vi tantas otras cosas que ni siquiera son parte de mi cultura y las encuentro hoy atrayentes. Y yo digo, debería traerlas para mi cultura, y que en mi cultura estamos atrasados, aquí no sirve. Bueno, a lo mejor el problema no es la cultura local, sino que el tema es que yo vi otra cosa que me pareció muy atrayente, que también está bien, pero que encaja perfecto en otra cultura. Yo no puedo forzar a mi iglesia local para que acepte esas cosas de afuera. Ahora, que hay ciertas tradiciones en la iglesia local que puedan cambiar, especialmente en el culto, yo creo que sí. Yo creo que sí siempre debe haber una renovación, pero esa renovación tiene que ser cuidadosa y en base a principios. No puede ser simplemente, como decía Manuel, por la emoción o por las tendencias del momento. Está de moda esto, ¡pah! Yo recuerdo que estaba en una plaza caminando y había un cartel que decía Jesus is fashion. Jesús es moda. Me imagino que detrás de eso era un eslogan, ¿no? Para atraer jóvenes a un evento. Me imagino que había algo más sustancioso detrás de esa invitación para la gente, pero la sola declaración me decía, no, o sea, Jesús no es la moda del momento. Jesús es el eterno y sus principios son invariables. Entonces, cuando tú te acercas a Cristo, aunque haya ciertos elementos que puedan ir cambiando de la cultura, los principios, como ya se dijo, son inamovibles. Por tanto, ese proceso de cambio debe ser cuidadoso, debe ser respetuoso, debe ser temeroso en un sentido de que somos reverentes hacia Dios. Muchas gracias, pastor. Estuvo súper claro y súper interesante. Al menos yo estoy súper metida en el tema, poniendo mucha atención a sus respuestas, porque está muy, muy interesante, y espero que nuestros amigos no se estén desconcentrando y estén pendientes del programa, porque está muy, muy bueno y interesante. Felipe, ¿por qué a los adultos de nuestra iglesia crees tú que se resisten un poco al cambio y persisten en permanecer inamovibles en la estructura litúrgica? No sé, por ejemplo, que se cantar el mismo himno para la ofrenda de hace 20 años atrás y lo siguen cantando el día de hoy. No sé qué piensas tú. Mira, yo desde mi área de conocimiento, yo sé que todos generamos experiencias, llamémosle estéticas, con las cosas. Entonces relacionamos nuestro desayuno a tales olores y experiencias, y por supuesto relacionamos cosas importantes como la iglesia con tales experiencias. Y de ahí, por ejemplo, que a la mayoría de las personas, cuando les dices iglesia, se imaginan o una catedral donde hablas adentro y hay un eco o se escucha, en fin, hay una experiencia estética dentro de lo que genera la iglesia. Y creo que todos, no solamente adultos, sino que hay jóvenes, igual yo conozco gente más chica que yo incluso, que no quiere perderlo, no quiere perder el control de esa experiencia, no quiere que su iglesia sea distinta, quiere que sea igual a como siempre la ha conocido. Y de hecho, más aún los adultos, y sobre todo los adultos de cuna, por supuesto que quieren seguir escuchando el himno que escuchaban cuando pequeños, porque si lo escuchaban cuando eran adolescentes, wow, les trae la experiencia de ese quizá primer amor que tuvieron por Dios. O qué sé ¿La yo. nostalgia puede ser algo importante ahí? Claro, o sea, por supuesto que hay componentes emocionales. De hecho, Manuel ciertamente decía también, hay componentes racionales, pero por supuesto que también hay emocionales, porque en el fondo por eso nosotros decidimos cantar y por eso decidimos que la música suene de cierta manera. Hay componentes relevantes ahí que llaman hasta nuestro olfato a recordarnos cosas cuando estábamos en la iglesia o en cualquier otro lugar. Entonces, yo creo que hay una necesidad de tener el control. Por supuesto que pueden haber otras cosas, puede haber orgullo, puede haber la necesidad de querer que las cosas, no sé, a mí por ejemplo me encanta tener el control de las cosas y que nada se escape, nada se caiga, qué sé yo, y como por supuesto que la iglesia, la junta, muchas veces va a desear que todo esté controlado, que el micrófono esté siempre en el mismo lugar, que el niño no corra, que el niño no grite, que la guagua no llore. Pueden pasar esas cosas, esa necesidad de control. Yo creo que el problema está en cuando esa estructura pasa a ser el énfasis. Y con esto voy a hacer un contraste. La estructura es positiva y es tremendamente positiva porque en mi experiencia con Dios, yo sé que mi experiencia con Dios es diaria, no es en la iglesia. Y yo sé que a mí la estructura me ha llevado a ser disciplinado. Entonces, yo sé que en la mañana, si me levanto a cierta hora, si me siento en tal silla,
si abro la Biblia o tomo mi tablet o tomo mi teléfono y abro la Biblia y lo hago de cierta manera, eso a mí me va generando una estructura que me permite tener una comunión diaria con Dios, que me permite tener un tiempo prudente para poder hablar y orar con Él. En fin, es una estructura. Y esa estructura la repito diariamente porque la estructura me da disciplina, la estructura me forma un hábito y ese hábito me permite tener una relación con Dios. Entonces la estructura tiene un lado sumamente positivo. Y si tú me preguntas a mí, yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de mi culto diario, yo no soy inamovible en esa estructura porque sé que si algún día se me ocurra dormirme en otro lugar, o por ejemplo cuando voy de vacaciones o me duermo en otra casa, cuando yo despierto sé que voy a perder un poco ese hábito. No voy a estar en mi lugar de confort, no voy a estar en mi estructura para propiciar una relación o un espacio de comunión con Dios. Ahora, ¿cuándo es negativa? Y ahí quiero también contar un poco mi experiencia cuando estaba en la iglesia juvenil de La Cisterna. Siempre ahí el tema era a qué horas llegaba la gente. La iglesia llegó a partir hasta las 11 siempre, bueno, obviamente siguiendo la tradición, llamémosle, de partir a las 10 de la mañana o incluso a las 9:30. Muchas veces llegamos a partir hasta las 11 de la mañana y el tema siempre era ¿por qué la gente llega tarde? ¿Por qué la gente llega tarde? ¿Por qué la gente llega tarde? Y muchas veces cuando terminaba el culto nos preguntábamos, pucha, ¿cómo hacer que la gente llegue más temprano? Entonces, si yo lo veo ahora en perspectiva, yo digo, ¿qué importa? Llegamos a ese lugar a sentarnos, a estudiar la Biblia, llegamos a ese lugar a hablar de Jesús, porque el tema final o el tema principal debe ser a qué horas llegamos. Si en el fondo hay un contenido, está Jesús allí como lo más relevante. Entonces, la estructura sí es importante porque nos da cierto orden. Sabemos que si llegamos a las 10:30 a la escuela sabática, a partir de las 10, nos vamos a perder la mitad de la escuela sabática, eso lo sabemos. Entonces, no debería pasar. Pero creo que la esencia de eso es en amor a quién yo tengo esa estructura. En amor a mí, en amor a mi necesidad de tener todo bajo control, o en mi amor a Dios. ¿Cómo esa estructura contribuye a tener una relación con Dios? ¿Cómo esa estructura hace sentido a los hermanos? Yo me acuerdo que uno de los temas de liturgia que yo también discutía en la JUVE era respecto al himnario. Yo no estoy en contra del himnario, pero sé que el himnario en muchos himnos tiene un lenguaje hispano del siglo XVI, que hoy día no se habla de la misma manera y por ende no se entiende de la misma manera. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿por qué adorar a Dios en un lenguaje que yo no necesariamente entiendo cuando hay cantos que sí me contribuyen a mi experiencia con Dios? Obviamente estoy hablando de personas que llevábamos 3 años en la iglesia y no 30. Entonces yo creo que hay que cuidar, como decía recién el pastor Josué, como ir siendo sensato en la forma en que se busca mover esta liturgia y tampoco ser rígido, porque la liturgia sabemos que respaldo bíblico como tal no tiene tanto, sino que más bien es una construcción que tenemos que generar para poder estar en una relación con Dios y que va construyéndose y avanzando en medida que tenemos una experiencia con Él. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Pastor Manuel, Josué. Yo sé que quedaron algunas preguntas pendientes, pero el tiempo, como siempre, se nos está acabando y el tema estaba súper interesante. Pastor Josué, ¿quiere mencionar algo? Sí, yo quisiera solo mencionar algo que tenía presente decir y no lo dije. Y tiene que ver con lo siguiente. La renovación de la adoración colectiva depende de la renovación primaria de la adoración personal. Es decir, si mi adoración personal es plana, si mi experiencia con Cristo es la misma desde siempre, eso se va a traducir en que en la adoración colectiva yo no voy a querer innovar nada tampoco. Porque me acostumbré tanto a lo que tengo y me aferro a eso, que no me interesa nada nuevo, nada que pueda a lo mejor bendecir a otros, y me puedo volver hasta egoísta, ¿no? Entonces, pero si mi vida espiritual se renueva constantemente, mi experiencia es viva, chispeante, entonces lo más probable es que yo voy a ser una persona propensa al cambio, pero al cambio basado en esos principios que amamos, ¿ya? Porque puede estar el otro extremo, esa persona que quiere todo nuevo siempre, pero no tiene una experiencia con Dios.
y solo quiere la moda, ¿me entiendes? Y dice, oh, el culto es fome, bailemos en la iglesia, porque ahí está más entretenido. Pero espérale un poco. ¿De dónde parte el cambio? Parte de la experiencia genuina con el Señor y también el conocimiento de los principios que están en la palabra de Dios. Esas dos cosas nos dan una base para orientar buenos cambios en la iglesia, en el culto, la adoración y en tantas cosas, ¿no? Muchas gracias, Pastor Josué. Y ahora, Camilo nos va a contar algunas preguntas del público, porque nos llegaron preguntas de amigos que están viendo el programa y a veces sus preguntas también tienen mucha relación quizás con las que quedaron pendientes y son bastante interesantes. Camilo. Así es, Dani. Tenemos la primera pregunta. Pastor Manuel, hay nuevos conceptos de iglesia, como Lacon, por ejemplo, que son muy atractivos. ¿Se puede perder el foco? ¿Hasta dónde cambiar es sano? Wow, está buena esa pregunta. No me quiero complicar tampoco. A ver, ¿cómo explicarlo? Mire, yo vengo de lugares donde lamentablemente de tanto cambio se fue perdiendo la cercanía con el Señor. A ratos el tema, como decía muy bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el pastor Josué, el hecho de querer siempre la moda de por medio es peligroso, porque representa más que tú siempre tienes una mentalidad más de cambiemos, pero es necesario que tú también te puedas adaptar a una relación personal con el Señor. Para eso, como decía el pastor José, es necesario tener esa relación con el Señor. Por lo tanto, he participado o he sabido de experiencias de Jubes, por ejemplo, en donde esa experiencia sale de los límites y al final estas experiencias quebraron ciertas barreras de principios. Y repito, ahí yo creo que está la base de todo esto. Yo creo que Lacon es muy, muy bueno. No tengo el privilegio de conocerlos, lo he apoyado, por ejemplo, para los adolescentes y de verdad han intentado adaptarse para ciertos grupos de personas y para llegar a ciertos grupos de personas de una manera más cercana y creo que ha sido bastante buena. Por eso yo no daría tanto el ejemplo de Lacon. Lacon yo creo que es una iglesia bastante buena y además que siempre han estado preocupados del equilibrio también. A muchos les puede molestar o a muchos que tienen tal vez ese concepto de liturgia un poco más tradicional les puede molestar un poquito más el culto de iglesias como Lacon. Pero yo creo que más allá de Lacon, creo que podríamos fijar nuestros ojos en algunas iglesias un poco más juveniles que han pasado ciertos límites de principios. Y ese es el problema. Más que esté bien o que esté mal, la importancia de que sus líderes y los integrantes de la iglesia tengan una relación personal con el Señor. Eso va a también traer consigo no tan solo las decisiones correctas, sino lo que decía hace un ratito atrás, equilibrio en sus decisiones. Van a saber hacia dónde avanzar y en dónde frenar. Eso se llama sabiduría y asertividad, y eso lo entrega Dios. Por eso creo yo que no está mal avanzar siempre y cuando tengamos una relación directa con el Señor, considerando también el equilibrio y los principios que nos se trazan. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta, Pastor Manuel. Pastor Josué, la siguiente pregunta de nuestros queridos amigos dice lo siguiente, pero antes de leer la pregunta, Pastor Josué, saludos desde Paine al Pastor Josué, cariño a su amada esposa Mitzi Celis, vengan a la temporada de sandías, dicen saludo a todo el panel, bendición. Sí que lo invitan para la temporada de sandías, Pastor Josué, desde acá de Paine, María José Barra. Vamos entonces con la pregunta, dice lo siguiente, ¿qué hacer cuando líderes de iglesias son muy tradicionales y se pierde el foco, tipo fariseos? ¿Qué tienen contra los pobres fariseos? No, a lo que voy es voy a lo siguiente. Aún los fariseos eran gente motivada y con buenas intenciones, solo que estaban un poco perdidos, ¿no? Porque había ciertos principios que ellos tenían y que los llevaron finalmente a apartarse del amor y de la verdadera religión. Entonces, miren, hay una brecha generacional, no podemos desconocerla. Los adultos, y de cierta edad para arriba, y los jóvenes, y de cierta edad para abajo, los niños, tenemos intereses distintos y gustos distintos. Ahora, si es una comunidad intercultural, más todavía. Ahí ya
se requiere mucho amor, tolerancia y que todos cedan un poco, ¿ya? No podemos pensar en que la iglesia sea solamente a gusto de los jóvenes. No puede ser solo a gusto de los jóvenes. No puede ser solo a gusto de los niños. No puede ser solo para gusto de los adultos. No puede ser solo para el gusto de las mujeres. Ni solo para el gusto de los hombres. Ni de los chilenos ni de los extranjeros. No. La iglesia es un lugar donde nos encontramos todos para adorar a Dios, entregando lo mejor de nuestra parte, pero conectándonos como un solo cuerpo, y para eso se requiere ¿qué cosa? Ceder, aportar, abandonar cosas que amábamos para hacer sentir bien al otro. Eso es el amor, ¿no? Todos cedemos un poco para construir algo lindo que es la unidad de la iglesia. Entonces, cuando hay una persona en la iglesia que es súper tradicionalista, el anciano, y no, lo que se requiere son otros ancianos jóvenes también. Si no es sacarlo. A lo mejor ese anciano adulto hace una obra que nadie más podría hacer. Es un visitador excelente, instruye en la palabra de Dios como nadie. No puede llegar y votarlo y decir, usted no sirve. No, lo que se requiere es que haya 4 ancianos en esa iglesia, ¿ya? Un anciano joven, otro adulto, y distintos, digamos, enfoques ayudan a enriquecer una visión para finalmente cultivar una adoración que sea satisfactoria para la iglesia. Entonces, tampoco pelearse, que a veces una iglesia por ahí, yo sé que ya no quedan de esas, ¿no? Donde consideraban que si no se arrodillaban para orar, entonces Dios no escucha la oración. Y toman algunas citas por allí de Elena de White, donde ella no estaba hablando exactamente de la forma de oración, de la forma de arrodillarse y todo eso. Pero, y se dividen las iglesias, si es que no todos aceptan la posición de ese líder que creía que solo si se arrodillan, Dios escucha, y si no, no. Eso no puede pasar. Ahí es donde finalmente, como decía Manuel, hay principios que salen afectados. Porque una persona que se afirme en una posición respecto a una forma cultural, a una expresión cúltica, y se aferre tanto que esté dispuesto a dañar a los hermanos, a romper la unidad de la iglesia, a entorpecer la obra del Espíritu Santo en los corazones, bueno, ahí está mal. Eso le pasó a los fariseos, digamos. Ya. Pero si no está eso, simplemente hay personas que tienen un gusto particular por algo y quieren mantenerlo, como decía también Felipe hace un rato. Lo que se requiere es que haya un equilibrio y haya distintas visiones en el liderazgo. Si hay un solo líder que manda para todo, estamos mal. Necesitamos varios líderes que intercambien, que trancen respecto a esos aspectos que no son críticos y que son de la forma. Y termino con esto. El objeto de la adoración es Dios. No soy yo. No es ni el niño, ni el joven, ni la mujer, ni el varón. No, es Dios. Él es el objeto, Él es el centro de todo. Entonces, si Él es el objeto y centro de todo, yo, por amor a Dios y por amor al cuerpo de Cristo que es la iglesia, voy a estar dispuesto a cambiar un poco mi percepción, a ceder un poquito. Ya construyamos entre todos un ladrillo cada uno, ¿no? Hasta que hacemos una construcción sólida en la iglesia local. Entonces, pero cuando yo empiezo a cobrar para mí, ¿no? A mí no me gusta eso, ¿no? No me gustó el predicador, no me gustó la música, no me gustó la escenografía, no me gusta dónde está el púlpito. Oye, si el culto no es para ti, la idea es que tú te sientas gozoso de alabar a Dios, sí, cómodo, sí, pero el culto es para Dios, la adoración es para Él. Entonces tú estás dispuesto y entregas todo. Y eso contrasta con el espíritu de Caín, ¿se acuerdan, no? Dios le pidió una ofrenda a Caín y Abel. Abel sabía lo que tenía que hacer, llevó el cordero, sabía el símbolo del cordero, lo que representaba. Caín dice, no, yo voy a llevar lo que yo quiero, porque él se puso en el centro de la adoración. No puso a Dios en el centro, se puso él en el centro. El resultado de eso fue que el Señor no pudo aceptar esa adoración egoísta, y finalmente ustedes conocen el camino de Caín. Bueno, párenme porque si no sigo hablando. Sí, el pastor Manuel quiere decir algo. Sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con el pastor Josué, pero además muchas veces como jóvenes le echamos la culpa a los adultos, sin nosotros querer asumir las responsabilidades necesarias en los momentos precisos. Actualmente trabajo con jóvenes y en un principio es muy complicado, por ejemplo, que ellos estén dispuestos a apoyar, por ejemplo, los jóvenes que eran su área de jóvenes y punto. No, los jóvenes con su energía, con su motivación, con su espiritualidad, con su carisma, con su creatividad, deberían apoyar más Dorcas.
deberían apoyar más ASA, deberían apoyar más los cultos de los miércoles, los cultos de los sábados. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con el pastor Josué en que deberíamos tener más ancianos jóvenes tal vez, pero los jóvenes también deben ganarse de cierta manera ese puesto, deben aportar, deben ser buen ejemplo, así como la Biblia plantea de los diáconos, debe ser muy buen ejemplo, como se le da el ejemplo también a Timoteo, sé ejemplo en testimonio, en inteligencia, en sabiduría. Por eso, jóvenes, no le echemos tanto la culpa a los ancianos que no han querido cambiar las cosas, y es que nosotros no hemos estado dispuestos a avanzar y a poner de nuestra parte también en todo esto, a nosotros ser una piedra que ayude a construir también la iglesia de Cristo. Creo yo que eso también es importante que se salga a mencionar. Me entusiasmó, Manuel, déjame decir solo algo cortito, y es lo siguiente. Tú rescataste algo que estaba implícito en lo que yo dije, pero lo quiero recalcar, y es que no es por cuoteo etario. El liderazgo no es por cuoteo etario o de género, es por la idoneidad de los líderes. Es decir, en la iglesia se deben elegir líderes que dan el ancho, que aman a Dios y viven en sus principios y tienen la fuerza espiritual, la fe para liderar. No es porque solo son, hay que poner jóvenes porque nos faltan jóvenes en el liderazgo, o hay que poner niños o mujeres porque si no se van a molestar. No, eso no corre en la iglesia. En la iglesia corre que jóvenes, mujeres, varones, adultos, todos estén y sea diverso el grupo de liderazgo el núcleo de liderazgo de una iglesia sea diverso, pero sea por los motivos correctos. Felipe, también quería mencionar. Sí, a mí una cosa que, bueno, no sé si agregar o no, si quieren ahí me la pueden refutar en caso de que haya dicho algo malo, pero yo creo que es relevante rescatar un poco que las personas debemos ser coherentes. En otras palabras, que quizás va a ser dura la palabra, pero no debemos ser hipócritas, en el sentido de que yo no puedo comportarme en la iglesia y actuar en la iglesia y afuera actuar de una manera diferente. Y siento que la iglesia adventista hasta hace pocos años, actualmente yo no la he sentido así, pero sé de personas cercanas que lo han pasado, la iglesia hace mucho énfasis en lo que tú haces o no haces, en cómo te vistes, en cómo hablas, en qué hiciste después de irte de la iglesia, qué haces en tu sábado. Hace demasiado énfasis en cosas que al final Jesús no me las preguntaría en primer lugar. Entonces siento que la iglesia, más allá de si los adultos tienen la culpa o no, yo creo que la iglesia de repente tiene una estructura que sí, y yo lo digo como joven, de repente tienes que aceptarla y punto. No hay otra. Manuel decía, ¿por qué no ayudar a Dorcas? Entonces yo puedo decir, ¿por qué tengo que ayudar a Dorcas? Podría ayudar a no sé qué ministerio que no existe. No, porque no está. Porque no hay gente. Porque, llamémoslo así, en una iglesia pequeña los ministerios son los básicos y punto. Y te quedas escuela sabática, jóvenes y punto. Y se acabó y no hay otro espacio para ayudar. Entonces, yo no es que defienda, no es que me ponga en esta postura de decir, no, los jóvenes tienen la razón, o no, los jóvenes son flojos y no quieren hacer las cosas, sino más bien como lograr que los jóvenes también seamos coherentes y que no se ponga ese énfasis como en la conducta o en lo que haces y no haces, en dónde trabajas o no trabajas, sino más bien en que esa relación con Dios se permee en mi diario vivir. Siento que ahí obviamente está la música, la obra misionera, todo el preámbulo de la adoración, está todo como incluido. No puedo yo estar dividido, porque si yo estoy dividido no funciono. Y eso siento que a muchas personas nos pasa dentro de la iglesia adventista porque los énfasis a veces no están en el lugar correcto. Pastor Manuel, ¿iba a decir algo? ¿Había activado No. su micrófono? Sí, o sea, quería seguir la línea de Felipe, estoy de acuerdo con él. Y de ahí también está la necesidad, repetimos de nuevo, de llevar a los jóvenes, los encargados también, a que tengan una experiencia con el Señor. Pero no olvidemos que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que nosotros expresamos y lo que nosotros mostramos tiene una relación muy cercana con lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestros adentros. Y en una sociedad hipersexualizada, en una sociedad donde todos nos están atacando, es cosa simplemente de ver tal vez cuáles o cómo nosotros nos desarrollamos, cómo nosotros hablamos con nuestros amigos. Y eso es de manera personal, más allá de ir que una junta de iglesias se tiene que fijar en eso. Eso es para reflexión personal.
de manera personal, cada uno tiene que empezar a pensar, bueno, ¿yo qué hablo con mis amigos? ¿Cuáles son las series que estoy viendo? ¿Cuál es la música que estoy escuchando? Que quería seguir la línea ahí de Felipe, pero eso quería comentar. Sí, sí, complementando un poquito lo que dijeron tanto Felipe como Manuel, yo creo que hay que tener una visión amplia de esto. Y es lo siguiente. El Señor Jesús dijo que por sus frutos conoceríamos a los discípulos de Él, a los verdaderos discípulos. Es decir, que una persona que está conectada a la vid va a llevar fruto. Y si no está conectada a la vid, no va a llevar fruto. Esos frutos se pueden, digamos, interpretar de distintas maneras. Frutos en cuanto a otras almas, a otras personas que vamos a llevar a Cristo, pero frutos también de nuestro carácter. Por ejemplo, los frutos del Espíritu. Amor, ¿cierto? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad y todo eso. Es decir, miren, la conducta, el comportamiento dice de nosotros lo que somos. Sí, tiene que decir. No, la religión no es algo que se queda en la bóveda de nuestra mente y de nuestros afectos. La religión es una forma de vida, ¿ya? Pero parte de nuestra intimidad, nuestra relación con Dios, allí se origina. Si yo tengo una relación con el Señor, que no es solo una experiencia sensorial, sino que es una experiencia que surge de ¿qué? De mi conocimiento y mi búsqueda de Dios por medio de su palabra. No olviden ustedes, y la sierva de Dios lo dice, ustedes pueden buscar cuando Elena de White habla en varias ocasiones acerca del reavivamiento espiritual. Ella dice que la base, el sustento del reavivamiento espiritual verdadero es el estudio de la palabra de manera fervorosa, la oración, también ferviente, y la testificación, es decir, el servicio, el trabajar para Dios y revelar a los demás por medio de nuestra vida y nuestro mensaje que Cristo los ama y los busca y va a volver por segunda vez a este mundo. Entonces, el problema, y aquí tomo de alguna manera lo que dijo Felipe, es que esto también se puede aparentar. Y es lo que le pasaba a los fariseos. Es decir, ¿puedes tú ser hipócrita? Sí, puedes ser hipócrita. Ese es un riesgo. Si hay personas que no tienen una relación íntima con el Señor, pero intentan proyectar que sí la tienen. Es como ese fariseo que cuando ayunaba no se lavaba la cara y con unas tremendas ojeras se paraba en la esquina para que todos lo vieran que él estaba ayunando ese día. Y Jesús dice, no, eso no sirve para nada. Al contrario, dice Jesús, cuando ayunes, lávate la cara, ponte ropa bonita, unge tu cabello con aceite, bueno, los que tuvieran, que era una forma de describir a una persona que se preparaba para ir a una fiesta. Entonces, miren, las formas son importantes, sí, en tanto que sean un fruto verdadero, genuino, de una relación con Dios. Entonces, las formas son importantes si siguen ese proceso. Pero claro, el ser humano engañoso trata de imitar. Y ahí aparece entonces el concepto de hipocresía. Cuando no tenemos la relación con Dios, pero tratamos de decir que sí, solo que son frutos no verdaderos, ¿no? Muchas gracias a todos por sus respuestas, por responder, ¿cierto? Tomarse el tiempo para responder cada una. Camilo, quizás nos quedó alguna pregunta pendiente, ¿o no? Sí, tenemos una pregunta pendiente que dice lo siguiente, Dani, que es abierta. Esta pregunta que es abierta y dice, ¿creen ustedes que tiene relevancia el uso de la tecnología, lo de idiomas, la música, el sentido de las innovaciones comunicativas en búsqueda del contacto con lo divino, o ello más bien es un accesorio ornamental? Está bastante interesante. Si alguno quiere responder, le voy a pedir que lo haga corto y preciso, porque estamos muy, muy justos con el tiempo. De hecho, ya estamos súper sobrepasados ya en el tiempo. Así que, ¿alguno quiere responder? Yo quiero decir algo. Igual quiero decir algo. Para comunicarnos con Dios no necesitamos la tecnología. Para tener una relación profunda con el Señor tenemos los elementos necesarios. La oración, la meditación, el estudio de la palabra, que puede ser creativo de distintas maneras, y ahí yo puedo usar ciertos recursos tecnológicos que me pueden ayudar, por ejemplo, para tener muchas versiones de la Biblia, pero la tecnología en sí misma no nos ayuda. En lo que sí la tecnología es muy útil, realmente útil, es la predicación del Evangelio.
No sé si me doy a entender. O sea, yo para crecer espiritualmente no necesito la tecnología, pero para poder esparcir el evangelio y llegar a lugares donde no se puede llegar físicamente y traspasar las fronteras físicas y geográficas, sí, la tecnología es una herramienta muy, muy poderosa. Felipe, ¿iba a agregar algo? Bueno, a mí yo quiero agregar dos cosas. La primera es que creo que se tilda mal el tema como ornamental. Como que siento que muchas veces como estas palabras como show, ornamentos, luces, tienen como una estigma malo, cuando son todo lo contrario. O sea, si la iglesia no son un techo con 4 pilares, es porque a la gente le gusta que sea un lugar bonito. O sea, tu iglesia local o las catedrales que cité hace rato, o lo que sea, hay un ornamento, y ese ornamento es relevante porque habla de tu amor, de tu aprecio por la belleza, y esa belleza como apuntada hacia Dios. Entonces, sí, la tecnología tiene un gran aspecto ornamental. O sea, es radicalmente diferente cuando una semana de evangelismo tiene una pantalla LED atrás que cuando no la tiene. Porque evidentemente, yo sé que no es lo más importante, pero de lejos se ve distinto. Al menos a mí dice, oh, aquí hay algo diferente, acá va a pasar algo, ¿me entiendes? Entonces, eso yo creo que es sumamente valioso. Y por otra parte, yo creo que siempre la tecnología tiene que verse como un recurso a favor, porque además de la globalidad que permite lograr, y sobre todo que, digámoslo así, a todos acá nos ha salvado de seguir en la iglesia, aun cuando físicamente no podemos estar por la pandemia, creo que la tecnología tiene la opción valiosa de plantearnos otras formas de relacionarnos con Dios. Por ejemplo, yo leo mi Biblia siempre en mi teléfono y tengo notas, resaltados, tengo una serie de cosas dentro de ella que honestamente nunca tuve en una Biblia física, y quizá alguno acá podría decir, oh, podrías intentarlo, y sea así, pero wow, ha sido revelador como tu teléfono, esa cosa que está en tu bolsillo todo el día y que te acompaña a todas partes, como tener la Biblia allí y que tenga una infinidad de recursos para poder incluso distribuirla, crear imágenes, lo que sea. Entonces yo creo que es hermoso, sí, es ornamental y por eso es buena. Muchas gracias por responder, muchas gracias Pastor Josué por estar con nosotros el día de hoy, por sus respuestas que estuvieron súper buenas. A mí me dejaron pensando, igual que el Pastor Manuel y Felipe, yo me quedé pensando bastante en lo que ustedes nos comentaron, y espero que aquellos amigos que están viendo el programa también, que podamos poner en práctica lo que conversamos el día de hoy, tener un poco más de empatía, ¿cierto?, con aquellos hermanos, y también analizar y orar por nuestros líderes que son parte fundamental de nuestra iglesia, orar por nuestros pastores, orar por nuestros líderes de la iglesia local, de nuestra iglesia global, ¿cierto? Y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a nuestros amigos que estuvieron con nosotros. Hemos llegado al final del panel. Quizá alguno quedó con gusto a poco, pero estuvimos conversando mucho tiempo, más de lo normal. Así que, Pastor Manuel, ¿te gustaría despedirse, Pastor Josué? Un abrazo a todos, que el Señor les bendiga y recuerden seguir trabajando y avanzando en pos del cielo. Saludos a mi amada esposa y saludos a mis queridos jóvenes de la Iglesia Adventista de Las Condes. Un abrazo enorme para ellos. El Pastor Josué parece que tuvo un problema. Ahí está. No, agradecer una vez más la invitación, siempre es un agrado y una experiencia edificante poder compartir este tipo de, digamos, de diálogos, ¿no? Así que cuando necesiten, tenemos también aquí un lindo equipo de profesores de la Facultad de Teología que van a estar muy dispuestos a colaborar. Si ustedes requieren algún tema especializado también ahí, yo les ayudo a conseguir y a coordinar la participación de quien necesiten. Y bueno, que podamos cada día crecer en amor y que esas diferencias de percepción, diferencias de formas, de culturales, lo que sea, puedan no ser algo que nos separe, sino que sea algo que nos una para buscar respuestas, para buscar hacer algo mejor, finalmente cada uno aportando lo suyo para la honra y la gloria de Dios. Ok, muchas gracias. Entonces, me quedo para despedir a nuestros amigos. Los invito a que se conecten el próximo lunes
que en el mismo horario, a las 21 horas, también los invito a que reflexionen en cada uno de los temas que conversamos. Si alguno se perdió un tema, este programa va a quedar guardado en Facebook, también va a quedar en YouTube, así que si alguna pregunta tú la puedes volver a repetir, puedes volver a estudiar el tema. Pon atención, reflexiona, toma tu decisión. También saludamos a Gonzalo, que es parte de nuestro equipo. Ustedes lo han visto como panelista, que hoy está de cumpleaños. Le mandamos un abrazo junto a su esposa, son parte importante para nosotros. Así que le mandamos un cariñoso saludo a ellos y esperamos que Gonzalo pueda cumplir muchos años más. Así que, amigos, recuerden que ustedes no se pueden quedar al margen. Nos vemos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de este programa.